Gloria a Dios. Bueno, preparen su Biblia porque hay muchos textos, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo rapidito, ¿verdad? Para que podamos ver todo lo que dice la palabra de Dios. Qué bueno que ustedes traigan la Biblia, y que seamos estudiantes, no solamente lectores de la Biblia, sino estudiantes de la palabra de Dios. Estudiantes, buenos estudiantes. Y no porque yo lo imponga ni nada, sino porque del corazón de cada uno de ustedes tiene que salir ese deseo. Bueno, yo quiero ser un estudiante de la Biblia, más que un lector, quiero ser un estudioso de la palabra y ver y marcar y apuntar y subrayar para que cuando me encuentre por ahí con un testigo de Jehová o con un cristiano de estos que dice que la salvación no se pierde o que dice tal o cual cosa, yo le pueda decir, no, estás equivocado, mira lo que dice la Escritura dice esto y esto y esto, y así usted puede guiar a las personas. Algunos hermanos por ahí dicen que una vez salvo, siempre salvo. ¿Cuántos han oído esa expresión, verdad? Salvo, siempre salvo. Ya eres salvo para siempre. Pues yo quiero decir que eso es una mentira del diablo, muy agradable a la carne. Una mentira del diablo. Lo primero que hay que decir es que la doctrina de salvo, siempre salvo, es muy peligrosa. Aparte de ser antibíblica, porque no tiene fundamento bíblico, es una doctrina peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque cuando una persona cree esa falsa doctrina, termina confiándose y relajándose y creyendo que su salvación no depende de él, sino que depende de Dios. Por lo tanto, no es prudente, esa persona no es prudente y terminará llevándose una enorme y desagradable sorpresa porque descuidó su salvación, la descuidó porque le enseñaron que la salvación no depende de él, sino que depende de Dios y que es Dios el que te eligió y como Dios te eligió ya vas para el cielo sí o sí, que ya estás seguro. Pero miren lo que dice la Biblia. Vengan por favor al primer pasaje de la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Allí habla muy claro la Biblia. Dice, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más rapidez, con más prudencia, con más diligencia, con más entusiasmo, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Dice ahí, no sea que nos deslicemos. Es un peligro, deslizarse. Dice, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo sabía que la gente se deslizaban y se iban al piso. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, el castigo que se merecía, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos? Y ahí lo pone en una interrogante. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como diciéndonos, no se crean esa mentira. ¿Cómo vamos a escaparnos nosotros si descuidamos? Cuide su salvación, no la descuide. Si la descuida, la puede perder. Es que te lo dice clarísimo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No, ya yo soy salvo, siempre salvo. No, te estás descuidando, hermano. Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? Hermano, es muchísimo más bíblico y más prudente creer que la salvación sí se puede perder, porque si creemos que la salvación sí se puede perder, la vamos a cuidar con mucho esmero y con mucha prudencia, porque la salvación es la perla del gran precio, ¿verdad? Los evangelios hablan de la perla del gran precio, la salvación de nuestra alma es como la perla del gran precio.
Por eso digo que es mucho más prudente creer que sí la podemos perder, porque si pensamos que la podemos perder, entonces la vamos a cuidar. Ahora, si pensamos que no la vamos a perder, pues la actitud sería descuidarnos. Como eso ya está seguro, eso nadie me lo va a quitar, pues entonces nos descuidamos. Si creemos que la salvación se puede perder, la cuidaremos para no perderla. Pero si creemos que la salvación no se puede perder porque, según dicen algunos, salvo siempre salvo, entonces nos descuidaremos y en cualquier momento la perderemos por ser descuidados. Salvo siempre salvo es una falsa doctrina que viene del calvinismo, con la doctrina incluida de la predestinación. La predestinación viene a decir que Dios nos escogió a nosotros para ser salvos y a los demás los dejó tirados para que se condenen, y eso es lo más injusto y lo más antibíblico que se puede decir. ¿Cómo es que Dios selecciona un grupo de personas para que sean salvos y a los demás que se vayan para el infierno todos? ¿Creen ustedes que Dios puede hacer ese disparate? Sería injusto Dios si hace eso, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Hay por lo menos 10 o 12 versículos en la Biblia que hablan claramente de que Dios no hace acepción de personas, es decir, este sí y este no, este sí y este no, y a unos, a los que le caen en gracia, los coge y los otros los manda para el infierno. No, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, a todo el mundo lo trata igual, y el que tiene interés por el Señor lo manifiesta y entonces sigue al Señor, y el que tiene desidia o indiferencia, pues le da la espalda al Señor. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17, miren lo que dice la palabra. Así dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios es nuestro Padre y no hace acepción de personas. Dice: juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice conducíos con temor? Es decir, tengo que tener miedo, no vaya a ser que se me pierda la salvación de mi alma. Es la perla del gran precio, no me puedo descuidar. Entonces Dios no hace acepción de personas. El libro de Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 9 también habla acerca de que Dios no hace acepción de personas. 6:9 dice, y vosotros, Efesios 6:9 dice así: y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él, ¿qué dice? No hay, ¿qué cosa? Acepción de personas, no la hay. Romanos 2:11 viene a decir lo mismo también. Por favor, acompáñeme a Romanos 2:11 para que vea que ahí también habla de que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice así, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. También otro versículo, Deuteronomio 10. Hay muchísimos. Yo tengo una lista tremenda de versículos. Y usted puede, si tiene una concordancia, busca acepción, busca la palabra acepción y ahí le aparece todos los textos de la palabra donde dice que Dios no hace acepción de personas, que son muchos textos. Busquen Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17 en el Viejo Testamento. También allí se repite el mismo concepto de que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17 dice así la palabra: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, sí, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Es decir, para Dios todas las personas son iguales y no hay favoritos, niños privilegiados, ni niños bonitos. Dios es el mismo, a todo el mundo trata igual. Pero miren, hermanos, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que
que hay personas como Abraham, Jacob, David, Job y todos estos personajes que eran como los niños bonitos de Dios. Bueno, estos personajes eran los niños bonitos de Dios porque ellos se lo ganaron. Ellos se lo ganaron. Ellos hallaron gracia delante de Dios. ¿Cómo hallaron ellos gracia delante de Dios? Con su actitud, con su comportamiento, con su hacer bien las cosas, con el respeto que tenían de Dios. Entonces hallaron gracia. ¿Por qué hallaron gracia? Porque su comportamiento y su actitud fue la correcta. Y hallaron gracia. Y Dios dice, mira cómo se comporta David. Este sí, este me agrada. Pero mira cómo se comportaba Saúl. Un soberbio, un arrogante, que no quería respetar ni tener temor de Dios. Entonces era Saúl el que tenía ese corazón malo. Y David lo tenía bueno. Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, hallaron gracia delante de Dios, ellos mismos lo dicen. Señor, si he hallado gracia delante de ti. Moisés, Señor, si he hallado gracia. Claro que hallaron gracia. ¿Por qué hallaron gracia? Pues porque se portaron bien. Y como se portaron bien y hallaron gracia, entonces Dios los eligió y esos se acercaron a Dios. La predestinación no anula el libre albedrío con el cual hemos sido creados. La predestinación no anula el libre albedrío con el cual hemos sido creados. ¿Saben, hermanos, que los ángeles tienen libre albedrío? No son robots que están despersonalizados y que Dios los mueve a su antojo. No, no. Los ángeles tienen libre albedrío. Si no tuvieran libre albedrío, ¿cómo es que se ponen al lado de Satanás, de Lucifer? El que ahora es Satanás, antiguamente se llamaba Lucifer cuando estaba en el cielo y era un ángel precioso, un querubín. Y él levantó una conspiración en el cielo contra Dios y una tercera parte de los ángeles se fueron con él. ¿Cómo es que una tercera parte de los ángeles se fueron con él si esos ángeles no podían tomar decisiones por sí mismos? Pues claro que sí, tenían libre albedrío. Los ángeles también tenían libre albedrío. Por eso una tercera parte de ellos decidió seguir a Lucifer y se fueron con él para el infierno. ¿Cómo es que Adán y Eva se pudieron rebelar contra Dios si no tenían libre albedrío? Claro que tenían libre albedrío. Si no hubiesen tenido libre albedrío, no se hubiesen podido rebelar en contra de Dios y desobedecer el mandamiento de no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la predestinación nunca anula el libre albedrío ni del ser humano, ni de los ángeles, ni de ninguna otra criatura de la creación. La elección o el escoger si vamos o no vamos al cielo es nuestra, no es de Dios. Somos nosotros los que elegimos, los que decidimos el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Si queremos ir al cielo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos todos los días en el camino del Señor. Si queremos irnos para el infierno, con darle la espalda a Dios y mandarnos al pecado, es suficiente. Busquen también Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Es Dios mismo, Deuteronomio capítulo 30. Lean siempre la Biblia, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Mira lo que dice, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y ¿qué? Y la maldición. Fíjate, dice, a los cielos llamo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición. ¿Y qué dice ahí a continuación? Escoge pues la vida. Escoge la vida. Escoge tú, no escoge Dios por nosotros. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Dios te dice, escoge. Tú eres el que tiene que escoger.
Tú eres el que tiene que elegir el camino por el cual quieres andar. Y dependiendo del camino que tú cojas, así te lleva. Si coges el camino correcto, llegas al reino de los cielos. Si coges el camino equivocado, te vas para el infierno. Algunas personas, aquí teníamos en esta iglesia una persona que pensaba de esa manera. Algunos creen que si elegimos nosotros nuestra salvación, eso empequeñece a Dios. Es decir, esta persona que estaba con nosotros en nuestra iglesia decía, no, es Dios el que elige por nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. Es verdad que no somos nada, pero Dios nos ha dado, como dice ahí en Deuteronomio 30:19, Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Dios nos ha dicho a nosotros que escojamos el camino. Y esta persona pensaba que si nosotros elegimos el camino, eso empequeñece a Dios. Y yo le dije, todo lo contrario. Eso engrandece a Dios. No empequeñece a Dios el hecho de que Dios nos haya dado a nosotros la capacidad de elegir, la capacidad de escoger. Eso no empequeñece a Dios, eso engrandece a Dios. Amén. La verdadera grandeza de Dios está precisamente en habernos creado a su imagen y semejanza. Dios pudo haber creado al hombre sin la capacidad de elegir. Dios pudo haber creado al hombre sin personalidad. Pero Dios es tan grande y tan bueno que le dio al hombre el libre albedrío. Y el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene libre albedrío y el hombre también ha sido dotado por Dios con ese libre albedrío. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, miren lo que dice la palabra. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el libre albedrío. El hombre es libre. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Puedes comer si tú lo deseas, pero yo te digo que no lo hagas. Usa el libre albedrío para el bien, no lo uses para el mal. Y el hombre y la mujer comieron, como usted y yo sabemos. Pero Dios es tan grande que le dio al hombre la capacidad de elegir. Y cuando hablamos de la predestinación, eso es una palabra que es una palabra compuesta, la predestinación. La predestinación tiene dos partes, la parte de Dios y la parte del ser humano, de la criatura. Es como un matrimonio. Un matrimonio. En la pareja, antes del casamiento, el hombre elige a una mujer para casarse con ella. Y así ya se hace el 50% de la decisión. Pero ahora falta la parte de la mujer. Ella también tiene que decir su opinión. Y si su opinión es que sí, pues entonces ya tenemos el 100%. Él dijo, sí, me quiero casar contigo. Y ella también dijo, sí, yo también me quiero casar contigo. Entonces es como un pacto, un acuerdo entre dos personas. Si el hombre dice, yo me quiero casar contigo, pero ella dice, pero yo no me quiero casar contigo, o al revés, entonces no puede haber matrimonio. La parte de Dios, porque saben que la iglesia es la esposa del Cordero. Jesucristo es el esposo, ¿no es cierto? Lo dice la palabra en muchas partes. Jesucristo es el esposo. Y Jesucristo quiere que la iglesia, que toda la iglesia, y ya no solo toda la iglesia, sino toda la humanidad sean salvas. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice la palabra. Dios quiere que todos los hombres se salven, no solamente unos cuantos, todos. Segunda de Pedro 3, 9, dice así la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ¿qué dice? Que ninguno perezca. No queriendo, Dios no quiere que ninguno perezca. Es decir, Dios no quiere que ninguno se vaya para el infierno, sino que todos, y cuando dice todos se refiere a todos, toda la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad sea salva,
que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos elige a todos para ser salvos, porque como he dicho, Dios no hace acepción de personas, pero no todos se salvan, porque la Biblia dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Entonces, no todos se salvan, claro que no, porque no quieren caminar por el camino estrecho. No quieren entrar por la puerta angosta. Entonces, otro pensamiento que encontré en un libro decía, si la predestinación es cierta, ¿para qué predicar el Evangelio? Es lógico, ¿no? Si la predestinación es cierta, como dicen los defensores de la predestinación, entonces ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Si ya Dios tiene elegidos los que van a ser salvos, y elegidos los que van a ser condenados, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Sobra ese mandato, ¿verdad? Claro que sobra. Porque si ya, según los defensores de la predestinación, Dios eligió a los salvos y a los condenados, entonces ya nosotros no podemos hacer nada. No sirve para nada, porque según esa doctrina, el hombre no decide, sino que es Dios el que decide quién se salva y quién se condena. Y como dije, eso es una mentira del enemigo. Jesús manda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Del 13 al 17, dice así la palabra. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, que buscare y que le sirviere, claro. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, no todos creyeron, pero se le predicó para que creyeran. Ellos fueron los que decidieron creer y ellos fueron los que decidieron rechazar el mensaje del Evangelio. La predicación del Evangelio es necesaria para que la gente puedan hacer uso de su libre albedrío y de su voluntad y escoger ellos mismos el camino de la salvación. Dios no escoge o elige, esa decisión es nuestra, porque así lo dice la palabra en Deuteronomio y en tantos otros pasajes. Escoge tú el camino de la vida, escoge el camino de la bendición para que te vaya bien. Pero sabemos que la predestinación, hermanos, tiene dos partes, la parte de Dios y la parte del hombre. Y cuando esas dos partes dicen sí, entonces es cuando hay salvación y no antes. Como en el matrimonio, se necesitan dos partes. La predestinación también es como cuando ustedes van al supermercado, verán que encuentran en las estanterías del supermercado productos precocinados. ¿Qué quiere decir productos precocinados? Que están medio cocinados, que falta el otro medio cocinarlos en la casa. Entonces usted coge un producto medio cocinado, precocinado, es decir, cocinado al 50% de antemano, usted se lo lleva a su casa, lo cocina otro poquito y ya está listo para comer. Así es la predestinación, ¿verdad? Dios nos predestina a nosotros para el cielo, pero somos nosotros los que en última instancia tenemos la última palabra de sí, Señor, gloria a Dios, gracias porque me has predestinado, yo también acepto esa predestinación, entonces soy salvo. Pero aquellos que dicen, no, yo no voy, yo no quiero saber nada de Dios, pues se van para el infierno. Y así es la predestinación, Dios hizo ya su parte y ahora falta la parte del ser humano, tu parte y mi parte. Entonces, hermano, no crea esa mentira de que Dios decide quiénes se salvan y quiénes se condenan. Eso Dios nos ha dado a nosotros esa prerrogativa, esa capacidad de ser nosotros los que elegimos. Por eso en Deuteronomio nos dice, escoge pues el camino de la vida.
Si eso fuera así, tendríamos que decir que Dios es injusto porque le niega el reino de los cielos a una parte de la humanidad. Si Dios elige, entonces le está negando el reino de los cielos a una parte de la humanidad. Pero no es así. Dios es justo, Dios es más que justo, Dios es justísimo. Y no hace acepción de personas. Las personas que creen en la doctrina de la predestinación, que viene a ser salvo, siempre salvo, usan un par de versículos del libro de Romanos, porque hay un par de versículos en el libro de Romanos que parece que dan a entender eso, en apariencia, porque malinterpretan el texto y malinterpretan lo que es la palabra predestinación como diciendo que bueno, que ya Dios nos destinó y que nosotros no tenemos que hacer ya nada, que ya las decisiones las toma todas Dios arriba en el cielo y que nosotros aquí abajo no tenemos que tomar ninguna decisión. Los malinterpretan y además ignoran toda la Biblia. Los que defienden la teoría o la teología o doctrina de la predestinación solo cogen un par de versículos del libro de Romanos y los demás versículos de todos los libros de la Biblia los ignoran. Pero la Biblia, hermanos, está llena de advertencias y de recomendaciones para los cristianos, para que tengamos cuidado de no perder la salvación con una caída espiritual. Vengan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12, mira lo que dice allí la palabra. La palabra es clarísima. 1 Corintios 10, 12, dice así la palabra. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Una advertencia. Mire que no caiga. La caída es posible. 1 Timoteo capítulo 3. Dice la palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice así. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, que si una persona está en el obispado, está ejerciendo un ministerio, un liderazgo en la iglesia, el apóstol dice que no se ponga un neófito. Un neófito es un ingenuo, una persona que no sabe nada de Dios, que es ignorante, que es torpe. Dice que no ponga un ignorante, una persona torpe, no un neófito, un principiante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso le ha pasado a muchas personas, ¿me entiende? Que vienen a la iglesia, están 3 o 4 meses, o 1 año, o 2 o 3 en la iglesia, y ya se creen que son doctores en teología. Y entonces se les mete el orgullo y dicen, no, es que yo, no, esto es así y esto es así. Y empiezan con una arrogancia y una prepotencia. Son neófitos que sin haber estudiado a fondo la palabra de Dios, ya se creen que son doctores en teología. Y por eso dicen, no un neófito. No ponga de líder a un neófito. No sea que envaneciéndose, el peligro de envanecerse y de creerse uno que se la sabe toda, es un peligro que está ahí y hay que tener cuidado. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga. Se puede caer, claro que se puede caer, porque si no, ¿cómo usaría esa palabra? No sea que envaneciéndose caiga. Claro, caiga. ¿En qué cae? Pues en condenación, lo dice la palabra, caiga en la condenación del diablo, más claro es imposible, que se va para el infierno. El capítulo 6 de ese mismo libro de Timoteo, 1 de Timoteo 6, 9, también dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y está hablándole a los cristianos, no le está hablando a los paganos. Timoteo le está hablando a la iglesia que pastoreaba a Timoteo para que él le predique después a su iglesia. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, que se van para el infierno. Santiago capítulo 5 versículo 12. Mira también lo que dice, es que es tan amplia la palabra de Dios. Santiago 5:12 dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí
y vuestro no sea ¿qué? No. Y dice, ¿para qué? Para que no caigáis en condenación. Entonces está hablando a los hermanos. Quiere decir que el peligro de caer está ahí. Es un peligro que está ahí, que tenemos que cuidarnos. Para que no caigáis en condenación, dice la palabra. Yo no sé cómo es que estas personas que tanto dicen que estudian y que tan bíblicos son, cómo es que creen, cómo es que van siempre... Y sabe, lo que subyace en el fondo de estas personas que creen en la doctrina de la predestinación es el deseo de vivir un cristianismo light, el deseo de vivir un cristianismo sin preocupaciones. No, ya Dios lo hizo todo, ya yo voy para el cielo, sí o sí. Por eso dije anteriormente que la doctrina de la predestinación del salvo, siempre salvo, es una doctrina muy peligrosa, porque cuando la gente cree en eso, yo he visto muchos cristianos que creen esa doctrina y entonces se relajan, pecan y hacen de todo y ellos se creen que van para el cielo. Se autoengañan a sí mismos, les conviene creer eso porque es una doctrina fácil, no tienen que hacer esfuerzo, no tienen que hacer nada, no tienen que pagar ningún precio, no tienen que tener prudencia de estar cuidando su salvación, ya Dios lo hizo todo según ellos. Segunda de Pedro 1:10, dice la palabra, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, que tenemos que, como dice el verso, procurar hacer firme vuestra vocación y elección. La elección es nuestra, no es de Dios. Dios nos la ha dado a nosotros para que seamos nosotros los que elegimos. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Yo elegí ir para el reino de los cielos cuando me muera. Y esa elección la hice yo. Y yo me voy a firmar en ella. Claro que no entro allá por mis méritos. Entro allá en el cielo por los méritos de Cristo. Pero la decisión de ir para allá la acepté, la tomé yo. Y usted también. Haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Cuando más yo me afirmo en los caminos del Señor y cuanto más yo afirmo mi decisión y mi elección, menos posibilidades hay de que caiga. Y también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, este también es un pasaje de la Biblia muy fuerte, ¿me entienden? Miren lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Bueno, a las 7 iglesias se les hace advertencia. A las 7 iglesias del Apocalipsis el Señor le hace advertencia de que se porten bien, de que hagan las cosas como Dios manda. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, ahí tenemos un mensaje para la iglesia de Sardis, que era una de las 7 iglesias del Asia. Dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No borraré su nombre. El que venciere, evidentemente el que no vence, sino que se deja vencer del diablo y del pecado, pues su nombre va a ser borrado. El que venciere, dice, no borraré su nombre. Si usted se mantiene firme ahí y vence las tentaciones y vence al diablo y vence al pecado, porque la Biblia dice que tenemos lucha contra sangre y carne y que tenemos que resistir al diablo. Lo dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, en esa lucha, si nosotros tenemos la victoria, dice que nuestro nombre no se va a borrar del libro de la vida. Evidentemente, el que no vence en esta guerra, pues su nombre será borrado. Entonces, la posibilidad de que el nombre sea borrado está ahí. Entonces, yo digo, ¿para qué tantas advertencias en la Biblia si la salvación de ninguna manera se va a perder, como dicen los calvinistas? ¿Para qué tantas advertencias en la Biblia si la salvación no se pierde, si salvo siempre salvo, como dicen ellos? Sobran todas esas advertencias.
Pero no sobran porque Dios sabe todo. Estas advertencias son para nosotros los cristianos que ya somos salvos, no son para los pecadores. Saben que los calvinistas dicen que cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, después de haber andado muchos años con el Señor, dice, no, ese nunca fue salvo. ¿Cómo dice que nunca fue salvo? ¿Cómo saben ustedes que esa persona no fue salva? Si estuvo en la iglesia sirviéndole al Señor y dio testimonio y el Espíritu Santo entró en su vida y la persona dio un cambio y la persona nació de nuevo y nos consta que esa persona recibió a Cristo, se bautizó y caminó con el Señor. ¿Cómo me dice a mí que no fue salvo? Claro que fue. Creyó en Jesucristo, dejó el pecado y cuando le haces ese argumento a un calvinista, ellos dicen, no, es que esa persona nunca fue salvo. ¿Qué dice, hombre? ¿Cómo que nunca fue salvo? Si lo vi yo, que se entregó al Jesucristo y que se arrepintió de sus pecados, dejó la borrachera, dejó el adulterio, dejó la fornicación, arregló su vida, puso orden en su vida, dio testimonio, evangelizaba, predicaba y todo. Y ahora me dices que no fue salvo. Sí fue salvo, lo que pasa es que se apartó a mitad de camino, se volvió para atrás. El sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada por la humanidad es poderoso para salvar toda la humanidad. La sangre de Cristo es poderosa para salvar toda la humanidad. Pero, ¿se salva toda la humanidad? No, claro que no. ¿Por qué? Pues porque una parte de la humanidad no reciben a Cristo como su Salvador y Señor y no lo quieren seguir. Pero la sangre de Cristo tiene efectos universales y la sangre de Cristo es poderosa para salvar todos los millones de habitantes que han habido sobre la tierra en todas las épocas históricas. Pero no se salvan todos porque la decisión es del ser humano, es de la persona. Solo se salvan los que aceptan a Cristo después de haberse arrepentido de sus pecados. Los que no se arrepienten de sus pecados jamás se van a salvar. Una persona viviendo en pecado no se salva, porque la Biblia lo dice así de claro, sin santidad nadie verá al Señor. No vivimos en santidad para salvarnos por nuestra santidad. Eso también hay que decirlo. No vivimos en santidad para ser salvos por nuestra santidad. No. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted muera y llegue a las puertas de los cielos y el ángel que está allí guardando la entrada le diga, ¿y usted por qué quiere entrar aquí? Usted no le puede decir, no, es que yo fui muy bueno, que yo diezmé, que yo ofrendé, que yo fui a la iglesia, que yo fui un misionero, que yo prediqué la palabra de Dios. No le diga eso. Porque entonces usted está creyendo que se va a salvar por las cosas buenas que usted ha hecho. No. Así no, usted tiene que decirle, no, yo quiero entrar aquí porque Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Yo era un pecador, Cristo derramó su sangre por mí, yo creí en Él y por la fe en Él, yo quiero entrar en el reino de los cielos. Entonces el ángel le dirá, muy bien, tiene la entrada libre. Ahora, una vez que ya usted esté dentro en el reino de los cielos, entonces el Señor le va a llamar y le va a decir, vamos a ver las obras que ha hecho esta persona. Pues mira, esta persona pues fue un misionero en la India por 10 años, predicó el evangelio, diezmó, fue a la iglesia, fue un buen cristiano, pues entonces dale una buena recompensa. Otros que entraron en el reino de los cielos pero no hicieron buenas obras, pues ellos también están en el cielo, pero la recompensa va a ser menor. No va a tener la misma recompensa una persona que ha invertido toda su vida al servicio del Señor que aquel que en los últimos días de su vida se convierte a Cristo. Y sí, aceptó a Cristo unos cuantos días antes de morir, pero no hizo nada bueno en la tierra a favor del reino de los cielos, porque su conversión fue 2 o 3 días antes de morir. ¿Esa persona entrará en los cielos? Sí, entrará en los cielos,
pero no puede tener la misma recompensa que aquel que invirtió toda su vida sirviéndole al Señor. Entonces, una cosa es la salvación y otra es la recompensa. Salvos son todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo, ¿sí? Y entonces entran allí en los cielos por la sangre de Cristo. Todos tenemos que entrar por la sangre de Cristo. Por nuestras buenas obras no podemos entrar. Tenemos que hacer buenas obras, claro que sí, pero las buenas obras que hacemos no las hacemos para salvarnos por esas buenas obras. Las hacemos porque el Señor lo manda y también porque sabemos que en función de las buenas obras que hagamos aquí en la tierra, la recompensa en el cielo va a ser mayor, menor, grande, pequeña, mediana, depende de lo que hagamos aquí, así va a ser la recompensa en el reino de los cielos. Las recaídas traen condenación. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, ya termino en un momentito. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, miremos lo que dice la palabra. Hebreos 6 del 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese lo que dice. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron salvos, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, caminaron con el Señor y recayeron. Recayeron quiere decir se apartaron de los caminos del Señor, aunque aquí entre los que se han apartado de los caminos del Señor hay que distinguir entre los que se han vuelto incrédulos y los que siguen siendo creyentes, ¿verdad? Porque muchas personas se han apartado de los caminos del Señor, pero siguen creyendo. Están apartados, pero siguen creyendo. Estos tienen la posibilidad de enmendarse y de reconciliarse con el Señor. Y luego hay las personas que se han apartado del Señor, pero ya no creen, son ateos y se han vuelto incrédulos. Pues a esos es a los que se refiere cuando dice es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cualquier duda que tengan sobre estos temas me la pueden preguntar. Pero para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Hay que caminar con el Señor y perseverar hasta el fin, como dice Mateo capítulo 10, versículo 22, dice la palabra así. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuente con eso. Cuente con que usted va a ser aborrecido. No cuente con que el camino del Señor va a ser camino de rosas, como muchas personas por ahí lo predican. No, esto ya... No. Dice, seréis aborrecidos. A nosotros los cristianos nos aborrecen. Y cuanto más en serio nos tomamos las cosas de Dios, más nos van a aborrecer. Más fanáticos van a decir que somos, porque somos cristianos auténticos. Si somos cristianos de pacotilla, la gente del mundo hasta nos van a dar palmadas en la espalda. Pero cuando somos cristianos decimos no a la idolatría, no a la borrachera, no a la música mundana, no al baile, no a esto, no a lo otro, no al desnudismo que hay por ahí en las playas, y nos tomamos las cosas en serio, la gente va a decir, oh, fanático, loco. No, fanático, loco, no. Amo al Señor y quiero cuidar mi salvación, que es muy diferente, y quiero perseverar siendo salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todos los cristianos vamos a ser aborrecidos, unos más y otros menos.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, haciendo la voluntad de Dios. En Hebreos 2:1 habla de deslizarse, ya lo leímos anteriormente. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, ya con un par de versículos más termino. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12, miren lo que dice. Porque no quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, todos ellos salieron de Egipto, del pecado, pero dice, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados, se murieron allí en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Son ejemplos para nosotros. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, y a fornicar, y a pecar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, mira la advertencia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es un ejemplo. Y mira lo que dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se confíe, no se crea que salvo siempre es salvo. Eso es una mentira del diablo para hacer que muchas personas caigan. Es una doctrina peligrosa, es una doctrina que mejor desterrarla. Y también hay otro pasaje, con este ya termino, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, 2 de Pedro 2, 20. Aleluya, qué linda es la palabra de Dios cuando uno la estudia, ¿verdad? Con toda la mente, con todo el corazón. 2 de Pedro 2, 20 al 22 dice así la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se escaparon del mundo, se escaparon del pecado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto pasa muchas veces. Personas que salen del mundo del pecado, pero después dice, enredándose otra vez en esas cosas, dice, son vencidos. No lucharon, se acomodaron, creyeron que salvo, siempre salvo. No, Dios, yo soy el niño bonito de Dios y yo voy para el cielo sí o sí. Te equivocaste. Dice la palabra, son vencidos, y su postrer estado, es decir, primero eran inconversos, después se convierten, y después de convertidos por un tiempo se vuelven otra vez al mundo del pecado. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si antes de convertirse eran malos, ahora después que se apartaron de los caminos del Señor, son remalos, son más malos todavía. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, que el primer estado, como eran antes de convertirse. Y el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor le hubiera sido no haber conocido nunca, pero conocieron. Y como conocieron lo que conocieron,
le sirve ahora de juicio. Y el verso 22 termina el capítulo diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Mira el proverbio que pone, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿a qué? A revolcarse en el cieno. Te coge un cerdo y lo lava bien lavadito y le pone un lacito y le echa un poco de perfume, y en cuanto el cerdo ve un charco de lodo, va y se revuelca ahí en el lodo, porque esa es su naturaleza. Y el perro, qué cuadro más horrendo nos muestra la palabra, comparando a aquel que se aparta de los caminos del Señor. Dice, el perro vuelve a su vómito. Y por ahí mismo, en esa acera que va para allá, un día vi yo un perro que se vomitó porque lo que había comido le hizo daño y hizo ¡guau! Y soltó todo el vómito ahí en la acera. Y un rato más tarde, allí se estaba comiendo ese mismo vómito que había soltado el perro. Y, ¡ah! ¡Qué asco eso! ¿Me entiendes? Entonces, ese es el cuadro que el Señor nos muestra en su palabra de las personas que se apartan, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues con esto ya termino. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y temor de Dios, que nunca el temor de Dios sea parte de tu corazón y que te mantengas firme, sirviéndole al Señor en las buenas y en las malas. Deja el mundo, deja el pecado, deja la música mundana, deja toda abominación y toda mentira y sírvele al Señor con un corazón de verdad, como Dios manda. Gracias, Señor, te damos en esta hora, bendito Padre, por amarnos, por bendecirnos y por estar aquí con nosotros, guiándonos por el camino correcto. Ayúdanos, Señor mi Dios, a mostrarte la fidelidad y la integridad que demanda tu palabra. En tus manos encomendamos esta iglesia y pedimos que la bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Vengan por aquí para regalarle un calendario a cada uno.